Cuarta clase, cuarta clase de Preparados para estos días. Qué hermoso es el tiempo que estamos compartiendo. Y bueno, queremos escucharte en esta oportunidad. Silvina, te escuchamos. Hola, gracias Euge. Bueno, buenas tardes para todos, una alegría compartir con ustedes y seguir con la armadura y preparados para estos días, ¿no? Ponernos toda la armadura para resistir en el día malo, ¿no? Y sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, pero bueno, tenemos esta armadura y sabemos que con ella nos vamos a poder proteger. Así que vamos a ver en Efesios 6, del 10 al 16, que justamente habla de toda la armadura que tenemos, las armas que tenemos para salir a la batalla, ¿no? Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sabemos que estamos en una lucha continua, que no nos podemos descuidar, pero que si tomamos todas las armas vamos a estar protegidos, ¿no? Y sabemos que el enemigo siempre lo que no quiere hacer es distraernos, quiere que ignoremos la realidad espiritual que estamos viviendo. Siempre detrás de esta realidad física hay siempre una realidad espiritual, y el enemigo lo que quiere es distraernos, llenarnos de miedo, de ansiedad, de temor, para justamente que no escuchemos la voz de Dios y que nos distraigamos con otras cosas. Pero si nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza, vamos a poder estar firmes. Y hoy vamos a enfocarnos básicamente en la última parte que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Acá hay una responsabilidad concreta de actuar, y hay una diferencia si vemos cuando nos dice de los otros elementos. Por ejemplo, antes nos decía, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, nos dice que teníamos que ponernos los lomos de la verdad, la coraza de la justicia, y los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero ahora nos dice, sobre todo, o sea, hace una pausa lingüística, eh, y tenemos una responsabilidad de actuar, tomar, agarrar el escudo de la fe, y nos da el beneficio que nos da tomar el escudo de la fe. ¿Qué vamos a poder hacer con ese escudo de la fe? Apagar todos los dardos de fuego del maligno, pero tenemos que tomarlo. Cuando es necesario, cuando vemos que nos están llegando los dardos del enemigo, ¿cuáles son? El miedo, la inseguridad, la angustia. Ahí tenemos que agarrar el escudo de la fe. O sea que es una responsabilidad de actuar. La armadura la tenemos que tener siempre, pero el escudo lo tenemos que agarrar y tomar una actitud activa para poder apagar todos esos dardos del fuego. Ahora yo quiero que veamos cómo era la armadura del soldado romano. Creo que tenemos un dibujo. Ahí vemos el dibujo del soldado romano. El ejército romano del primer siglo era el más avanzado en el mundo antiguo, porque no solamente la armadura tenía un diseño y una calidad sumamente elaborada, no solo por lo que vemos en el dibujo, lo fuerte y lo resistente que se ve a simple vista como era la armadura, sino también que era también para impactar y para imponer miedo también y temor. Tenía toda esa resistencia. Bueno, vemos el calzado, que tiene, bueno, como veíamos la otra vez, los clavos en la suela, la coraza, que es dura y resistente, el cinturón, que además de cinturón servía de apoyo, no solo para la daga y para la espada, sino también para la misma coraza. Eso le daba una gran ventaja en la batalla. Y ahí vemos que tiene el escudo.
En esa época, en la época romana, se usaban dos tipos de escudo. Este es al que se refiere Pablo concretamente en la carta, que parece más una puerta, es bien grande y medía más o menos medio metro de ancho por casi 1,5 de largo, o sea que realmente tapaba, y si lo cubría gran parte del cuerpo, incluso si el soldado estaba agachado, lo cubría casi en su totalidad. Y estaba formado, ahí se ve, bueno, el dibujo está apoyado, y estaba formado por varias placas de madera que estaban cubiertas por lona y después por cuero. Y además, en el medio y en los costados laterales, ahí no sé, un poco se llega a apreciar en el dibujo, tenían hierro en los costados, es decir, en los laterales y en el centro. Entonces, eso permitía que el escudo soportara todos los golpes del enemigo. Eh, es decir, realmente era una protección sumamente importante que se añadía a lo que tenía puesto como vestimenta en la armadura. Además, eso, o sea, el ejército romano era de los más avanzados, no solo por la calidad y por el diseño que tenía la armadura, sino también por las estrategias militares que tenían. Y una de las estrategias en la formación militar era ese estilo longitudinal que tenían en la formación, que al estar todos en línea de manera longitudinal y pegados unos con otros, eran prácticamente infranqueables, es decir, armaban como un verdadero muro si estaban todos alineados, ¿no? Y yo ahora quiero que veamos un fragmento de la película de Gladiador, que podemos verla ahora, que ahí se ve ahí vemos. Ahí, sí, ella está bien. Ahí vemos el ruido, ¿no? La cantidad de lo que era la guerra y el ruido que producían esos miles de soldados moviéndose y preparándose. El ruido también era parte de la estrategia de la formación militar que tenían los soldados, porque eso les daba, el enemigo sabía que estaban llegando, generaban un ruido enorme, toda esa cantidad de soldados alineados, impresionaba y daba un miedo. Y ese estilo exclusivo de formación militar, creo que continuamente repetían que estar firmes y dignos, que tomen posiciones, que estén todos alineados, cada uno en sus puestos, ¿no? Porque así de esa forma, parados en sus puestos, estaban firmes para avanzar. Y a mi señal, bueno, tenían que atacar. Y ahí ven los miles de misiles que lanzaban, ¿no es cierto? Que generalmente esas puntas estaban cubiertas con alquitrán y encendidas, las tiraban con esas catapultas para que tuvieran, bueno, mayor alcance y mayor certeza. Y justamente lo que siempre recalcaba era eso, que estén todos juntos en línea, que si alguno se veía solo se tenía que dar por muerto, porque iban solamente a resistir si estaban juntos, si estaban alineados, ¿no? Y en el plano espiritual ocurre lo mismo. También recibimos continuamente misiles, ¿no? Que nos atacan continuamente a nuestra tranquilidad, llenándonos de miedo. Pero justamente ahí cuando veíamos en la película, eso creaba un caos justamente para distraer y que se concentraran en el caos, en el incendio, en apagar eso y no en lo que se tenían que concentrar. El enemigo sabe en el plano espiritual que no nos puede destruir, porque nosotros estamos seguros eternamente con Jesús, pero sí lo que puede hacer es desviarnos, y es lo que intenta hacer, desviando nuestra atención continuamente, justamente para eso, para distraernos, para que nos concentremos en los incendios espirituales y no en Dios y en sus promesas. ¿Cuáles son esos dardos de fuego que nos tira? Bueno, justamente cuando nos llena de miedo, de inseguridad, cuando nos ponemos ansiosos, y motivos para estar ansiosos tenemos, ¿no es cierto? No estamos viviendo un momento tranquilo, para nada, pero justamente sabemos que Dios es más fuerte que todo eso. Y para todo esto, tenemos que usar el escudo, y el escudo es el escudo de la fe.
la fe es una de las cosas que más se habla, o que más, una de las expresiones por ahí más usadas, y sin embargo son poco utilizadas, porque hablar de fe, podemos hablar mucho de fe, pero tener fe es otra cosa, son dos cosas distintas. Una cosa es hablar de fe y otra cosa es tener fe. La fe es una acción. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, ¿no? Y hay que dar el paso de fe. Muchas veces nos da miedo justamente dar el paso de fe. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces parece que los métodos de Dios o los métodos no tienen sentido. Sabemos que son eficaces. Tenemos millones de ejemplos en la palabra y en la Biblia de cosas que parecían, digamos, que no tenían mucho sentido, y sin embargo tuvieron efectos impresionantes, ¿no es cierto? Tenemos muchísimos ejemplos del mismo Josué, cuando derrumbó los muros de Jericó. Josué era un estratega, es decir, no era ningún improvisado, era el comandante en jefe de las fuerzas aéreas, de las Fuerzas Armadas israelitas. ¿Y cuál fue la estrategia? Dar vueltas y vueltas y vueltas. Y sin embargo obedeció, y recién a la séptima vuelta, al sonido de trompeta, se iban a derrumbar. Esa era una estrategia. Sin embargo obedeció, y los muros se derrumbaron. Y así tenemos, bueno, infinidad de ejemplos, cuando fueron a cruzar el Mar Rojo. Digamos, yo creo que no sé, los israelitas pensarían, estaban frente al Mar Rojo. Dios los había hecho acampar frente al mar, no los hizo acampar en un lugar más cuidado o más reparado. Los hizo acampar frente al Mar Rojo. ¿Qué tenían adelante? El Mar Rojo. Atrás, ¿a qué tenían? A los egipcios que le venían pisando los talones. Y todo alrededor era monte, eran las montañas, o sea que no tenían escapatoria, pero tenían que dar el paso. Ellos no sabían que el Mar Rojo se iba a abrir, pero Dios sí lo sabía. ¿Pero qué había? Había que dar el paso de fe. Entonces, la fe es acción. Entonces, tenemos que tomar el escudo de la fe, actuar por las promesas y las directivas que Dios nos da, y no solamente hablando de ellas, porque hablar no es tener fe. Es decir, la fe es actuar, digamos, lo que dice la palabra, que es la fe es la seguridad en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es actuar como que algo es, ¿no es cierto? Aunque aún todavía no lo es, pero para que pueda llegar a ser, simplemente porque Dios lo pide. Entonces Dios le dijo a Josué que hiciera eso, y lo hizo. No dijo, pero ¿cómo? Yo soy una estratega. ¿Cómo qué estrategia es esta? No le cuestionó. Obedeció, ¿por qué? Porque creía en quién era el que se lo estaba diciendo. ¿Sí? Se creía en el que se lo estaba diciendo, y por eso actuó, y por eso, bueno, los resultados son sobrenaturales, ¿no? Porque actuaron eh, siguiendo, obedeciendo al que tiene la palabra, al que tiene la verdad. Entonces, no podemos nunca pensar, siempre para la fe hay que asumir riesgos, ¿no? Porque justamente con la fe no tenemos evidencia, ¿no? Tenemos una seguridad en algo que esperamos, pero que todavía no vemos, pero tenemos la seguridad en lo que esperamos, pero no lo vemos. Si hay evidencia, no es fe. Entonces, hay que asumir riesgos, porque estamos tomando una decisión sin saber lo que va a pasar, como le pasó a Abraham. No sé, sabía que salía, pero no sabía dónde iba. Daniel, cuando se metió en el foso de los leones, yo creo que él habrá pensado que se moría, no creo que él. Sin embargo, dio ese paso de fe. Sí, se tiró, digamos, ¿por qué? Porque confiaba a quién estaba obedeciendo, ¿no? Entonces, hay que asumir riesgos, pero si se asumen esos riesgos, también se incorpora sabiduría, siempre que seguimos con claridad la dirección y la confirmación de Dios. Es decir, una vez que tenemos la claridad de lo que Dios quiere que hagamos, bueno, ahí se activa la fe, y ahí sacamos el escudo de la fe para protegernos, ¿no es cierto? Ahora, como decíamos hoy, recién cuando leíamos Efesios, que dice que tomad el escudo de la fe, ¿no? Para, sobre todo, tomad el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, ahí nos da una
acción activa. Tenemos que tomar el escudo de la fe. De esa forma, tomando el escudo de la fe, es como que activamos esa fe para que actúe como una protección en nuestras vidas. Es decir, los otros elementos, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, y el calzarnos los pies con el Evangelio de la Paz, es como el uniforme que tenemos que ponernos siempre. Eso lo tenemos que poner siempre. Pero llegado el momento de que tenemos esos ataques, de que nos aterra el miedo, la inseguridad, lo que puede pasar sí, qué va a pasar sí, sabemos que la situación, no solamente la situación sanitaria es complicada en este momento, sino la situación económica, la situación ambiental, la situación política a nivel global. Si ponemos a pensar en lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar, no se sabe nada del virus, no se sabe qué consecuencias va a tener. Sabemos que vamos encaminando a un mundo distinto. Nada va a volver a ser como antes. Estamos entrando en un mundo distinto. Pero si nos azota el temor, el miedo, la ansiedad, justamente el enemigo nos distrae y dejamos de escuchar la voz de Dios, porque nos distrae y nos lleva a otros terrenos justamente para crearnos caos, como hacían los soldados cuando tiraban el fuego para que se concentraran en el fuego y no en lo que realmente estaba pasando, que era el ataque, ¿no es cierto? Y eso justamente es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, no sé, una enfermera, por ejemplo, que trabaja en un hospital, se pone todos los días su uniforme cuando va a trabajar. Ahora, llegado el momento, tiene que sacar el estetoscopio o el tensiómetro para tomar la presión en el momento que lo use. Nosotros siempre tenemos que estar vestidos con la armadura, pero llegado el momento de esos ataques que nos van a distraer justamente para no escuchar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios las tenemos, pero justamente como no puede derrotarnos, pero sí quiere distraernos, entonces tenemos que enseguida poner el escudo de la fe, ¿no? Y la fe, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esas flechas ardientes se fumen, y bueno, y ahí podemos avanzar. Si digamos, esas flechas se extinguen, y no solo las desvía, sino que en muchos casos las apaga también. A veces las puede desviar las flechas y otras veces las puede apagar. Ahora yo quería que viéramos un video que hay de un tipo de formación que usan el escudo de la fe de otra manera, que es otra estrategia que usaban los romanos. Si vemos ese video, no, el otro. Ahí es una formación estratégica que se llamaba justamente formación tortuga. No sé si lo podés poner, Eugenia. Eso, ahí vemos que hay dos grupos ahí, y por ahí se ven que el enemigo está mandando dardos encendidos.
Ahí, bueno, al principio veíamos que eran como dos grupos, y no sé si llegaron a ver que se ponían el escudo sobre la cabeza, es decir, todos los soldados ahí, porque en ese momento, no sé si se llegaba a ver bien, pero en ese momento el enemigo estaba tirándole dardos encendidos, entonces ellos estaban todos unidos y con los escudos puestos en la cabeza, y previo a eso, el escudo estaba, lo habían sumergido en agua, y al estar todos en grupo, incluso el escudo tenía como unos enganches laterales que incluso se podían enganchar unos con otros, y eso formaba como una especie de caparazón, por eso se decía la formación tortuga, que era el nombre de la estrategia militar que tenía eso. Entonces, esos escudos que previamente estaban mojados, y todo en grupo, no solo desviaba los ataques, los dardos del enemigo, sino que los apagaba directamente. En muchos casos los apagaba. Y entonces, si lo trasladamos al plano espiritual, pues es la comparación física, ¿no? Porque Pablo lo compara con la guerra y con una armadura de los guerreros. Pero si lo llevamos al plano espiritual, ocurre lo mismo. Si nos enganchamos unos a otros, los cristianos entre sí, ¿no es cierto? Y fomentamos las relaciones dentro del cuerpo, y qué importante es cuando nos edificamos unos a otros con la fe, como una fe activa. Entonces, una fe activa edifica a toda la comunidad. Y entonces el escudo bien puesto no solo va a desviar todas las distracciones que podamos tener, sino que también las va a apagar, las va a terminar extinguiendo. Entonces, si queremos suprimir la inseguridad o el miedo, o cualquier otra que nos esté intimidando, debemos ponernos el escudo de la fe, unirnos unos con otros, edificarnos mutuamente en la fe dentro del cuerpo, y así nos vamos a poder mover en obediencia con fe. Eh, Ahora, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Para ser una persona o para ser una comunidad que pueda extinguir los dardos internos que nos tira continuamente el enemigo, tendríamos que hacer algunas cosas, que yo las puse en un cuadro, no sé si Eugenia lo podés poner, cómo tendríamos que hacer o cuáles serían los puntos para poder extinguir los dardos de fuego. Acá dice, para ser una persona de extinguir los dardos de fuego del enemigo, tenemos que vivir con inquebrantable confianza en Dios y sus promesas. Caminar hacia adelante de acuerdo a la verdad revelada en su palabra y sus directivas personales para tu vida. Y por su poder, es decir, por el poder de Dios, de su palabra y sus promesas, dejar el miedo y las dudas que puedan paralizarte, la inseguridad, eligiendo en cambio seguir a Dios donde quiera que estés, que Él te guíe, confiando que Él se ocupará del resto, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta estas cosas: confianza en Dios, caminar de acuerdo con la verdad, y la verdad es su palabra y sus promesas, y por el poder de Él vamos a dejar el miedo, las dudas y las cosas que nos pueden paralizar, porque justamente las cosas que nos paralizan son esas cosas que nos distraen del verdadero objetivo, que es escuchar la verdad. Yo me acuerdo una amiga que me contaba que se había comprado un terreno para construirse una casa, y luego contrató una empresa constructora, y bueno, tuvo que dar una importante suma de dinero para empezar la obra, pero una suma de dinero a mí me pareció elevada. Entonces me acuerdo que yo le digo, pero no es muy arriesgado que vos des toda esa cantidad de dinero. No, me dice, esta es gente sumamente seria, no tengo ninguna duda que ellos van a cumplir en tiempo y forma con la construcción de la casa, porque lo único que había era un terreno pelado, no había más que eso. Pero ella, ¿qué pasaba? Veía la casa terminada, veía la casa, hasta me explicaba cómo la iba a decorar y cómo la iba a arreglar. En un terreno vacío ella veía la casa terminada, ¿no? O sea, tenía esa seguridad en lo que, es decir, la seguridad en lo que espera, es decir, en esos constructores a los que le tenía mucha confianza, y la convicción de la casa que no la veía, pero que ella sí la veía, ¿no? Entonces yo digo, la fe es como eso, ¿no? Es decir, implica
tomar riesgos, porque hay que tomar riesgos, el caso de ella, ese riesgo de poner plata y no ver nada en un comienzo, ¿no? Implica tomar riesgos, hacer sacrificios, porque bueno, hay que hacer sacrificios, pero si estamos seguros en el quién confiamos, y nosotros sabemos en quién confiamos, entonces si estamos seguros en quién confiamos, y ese en quién confiamos se ha mostrado confiable una y otra vez, de generación en generación, entonces no tenemos que, digamos, tenemos que estar seguros en lo que no vemos, pero estamos seguros en quién confiamos. Entonces tenemos la seguridad en quién confiamos y la convicción de lo que no vemos. Y vemos la promesa, que todavía no la tenemos, pero la vemos por fe. Eso sería la fe. Ahora cuando Pablo dice, tomad el escudo de la fe, no tenemos que malinterpretar pensando que nosotros nos podemos proteger a nosotros mismos. Si yo agarro el escudo y me protejo a mí mismo. No tenemos que malinterpretarnos, porque lo dice la palabra en Efesios, que creo que esa sí la tenemos, ¿no? Efesios 2:8, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la salvación es un regalo, pero la fe nos permite recibir ese regalo por medio de la gracia. Es decir, la salvación ya la tenemos, como dice ahí, por gracia sois salvos. Pero la fe, ¿qué hace? Nos permite recibir ese regalo por medio de la gracia, por medio de la gracia. Ahora, es importante distinguir dos cosas. Una, que la fe no controla a Dios, ni lo obliga a hacer algo, no lo obliga a hacer nada a Dios, la fe, sino que da acceso a lo que Dios ya había previsto hacer para nosotros. Y además, que si tenemos fe, en realidad lo que estamos diciendo, estamos hablando, o estamos diciendo menos de nosotros y más acerca de quien creemos. Es decir, la fe no se concentra en la cualidad o en la cantidad de la creencia humana, sino que se concentra en lo confiable, verdadero y leal, que es el objeto de nuestra fe, que es Jesús. Es decir, en eso es lo que se concentra, en quién creemos, ¿no? Es decir, la fe ni va a controlar a Dios, y mi fe no habla de mí, sino habla de quién creo. Es decir, no sé, yo por ejemplo me acuesto todas las noches en mi cama y no pienso, no me levanto o no me despierto a medianoche pensando que la cama se va a romper o que la cama y me voy a caer y me voy a lastimar. Yo confío en la cama, pero porque yo tenga más fe, la cama no va a ser más resistente o menos resistente. Es decir, más fe voy a tener en cuanto más confiada estoy en la seguridad que tiene la cama y que va a soportar mi peso, ¿no? Yo creo que en la vida espiritual pasa lo mismo. Es decir, si yo estoy confiada en el Dios que tengo, más segura voy a estar de sus promesas. Es decir, mi fe va a hablar de la confianza en quien tengo, y en ese que ha sido fiel de generación en generación, ¿no? Si ahora vamos a Mateo, creo que había 3 versículos de Mateo que estaban juntos, que justamente Mateo 6:30, estos 3, que justamente en los 3 casos le dice lo mismo por distintas situaciones a los discípulos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho usted, gente de poca fe? Eso le dice en Mateo 6:30. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y respondió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y el último, en Mateo 16:8, que dice, al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Es decir, en los 3 casos, el nivel de fe, es decir, lo que le estaba reclamando, o lo que les decía Jesús a los discípulos, era que se concentraran en Él. No le estaba hablando de él, del nivel de fe, sino que estaba hablando de la percepción que ellos tenían de Jesús, en realidad. De eso le estaba hablando. Es decir, de acuerdo como sea la percepción que yo tengo del Dios que tengo, va a ser grande. Si yo tengo un Dios grande, voy a tener una fe grande. Si yo creo que mi Dios es pequeño, voy a tener una fe pequeña. Es decir, va a depender de la percepción que yo tenga de quién confío.
Y además, nunca podemos determinar nuestro nivel de fe por cómo nos sentimos. Porque a veces si nos sentimos bien, vamos a tener una fe grande. O un día me siento bien porque las cosas me salen bien, voy a tener una fe grande. Un día que las cosas me salen mal, no, entonces no tengo fe. Es decir, nunca podemos determinar el nivel de fe por cómo nos sentimos, sino mediante lo que estamos dispuestos a hacer con obediencia a Dios. Eso es lo que eso va a determinar mi fe. Porque yo puedo decir que tengo poca fe, pero a lo mejor estoy dispuesta a hacer lo que Dios me pide en obediencia. O puedo decir, o puedo creer que tengo mucha fe, pero cuando Dios me pide hacer algo, no obedezco porque me inunda el miedo, el temor, no, ¿y qué pasa si tomo riesgos? ¿No? Entonces, eh, siempre va a determinar la fe no por lo que yo sienta, sino por lo que estoy dispuesto a hacer en obediencia. Y eso lo podemos ver en lo que hizo, como hizo Pedro, cuando Jesús le dice, que ese creo que tenemos en Lucas 5:4, me parece, Euge, que tenemos. Que acá dice, bueno, acá se refiere, pues pusimos el 5:4 nada más, que dice, cuando acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Acá viene de la pesca milagrosa cuando Jesús le dice, cuando Pedro, después de una larga y frustrante noche de pesca, que no había pescado nada, estaba ya lavando las redes, seguramente estaría cansado, estaba lavando las redes, ya terminando el día, no había pescado nada, y Jesús le dice esto, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Ahí Pedro obedeció porque se lo decía a Jesús. Él era un profesional de la pesca, él vivía de eso, sabía cómo estaba el mar, sabía cuándo había pique, si no era ningún improvisado. Sin embargo, hizo caso, lo obedeció, no le cuestionó, porque estaba ya lavando las redes. Me imagino lo que habrá sido toda esa noche, sin dormir, frustrado, porque no habían pescado nada. Y sin embargo, porque Jesús le dijo, fue, y llevó a la barca. Y ahí, bueno, se llenó la red, que dice que se rompían las redes de tantos pescados que sacaron, ¿no? Pero ¿por qué actuó así Pedro? Porque confiaba en Jesús, en lo que le estaba diciendo, y actuaba sabiendo que Jesús le estaba diciendo la verdad, ¿no? Jesús le estaba diciendo la verdad. Entonces, Jesús siempre nos quiere llevar aguas profundas, nunca quiere que nos quedemos en la superficie, siempre nos quiere llevar aguas más profundas. Pero para que nos lleve a aguas más profundas, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios y conocer la verdad de la voz de Dios, que es importante, porque a veces, sí, muchas cosas se han hecho en nombre de la fe, o pensando que eran de Dios, y movido por los impulsos o movido por una situación emocional, los resultados son nefastos, ¿no es cierto? Entonces hay que escuchar la voz de Dios y conocer la verdad, qué es lo que Dios nos quiere decir, y recién cuando estamos seguros de que eso viene de Dios, recién ahí nos podemos mover. Entonces yo quería poner de nuevo el cuadro que vimos también en la otra clase, que hablaba de cómo tenemos que hacer para discernir la voz de Dios, que tenemos que hacer una serie de pasos, siempre atravesados por la paz, ¿no? Buscar el mensaje del Espíritu, primero, preste atención al Espíritu, no pida la dirección así de pasada, dirija de manera consciente su atención hacia su interior para ver si lo que está sintiendo viene de Dios o es de la voz insegura o inestable de su propia conciencia, ponerlo en oración, es decir, viva con todo eso que me está inquietando, ponerlo en oración, a lo que está oyendo Dios en oración, a lo largo del día, cuando vuelva a su mente, no pase tiempo preocupado, use la oportunidad para dejarlo en manos de Dios. Investigue el modelo de las escrituras, eso se tiene que condicionar con alguna promesa o con alguna palabra, no puede contradecir nunca alguna palabra o el carácter de Dios. Después someterlo al consejo de Elí, de un cristiano maduro, un hombre sabio, que pueda dirigir su propia vida, que pueden ser los pastores, un cristiano maduro, y después esperar la confirmación, pedirle a Dios que lo confirme. Entonces, una vez que sabemos con claridad cuál es qué es la verdad de Dios, qué es la promesa,
ahí sí podemos, es el momento que podemos avanzar. A mí a veces me acuerdo cuando me preguntaban qué es lo contrario de la fe, o qué es lo que se opone a la fe. Yo siempre decía la incredulidad. No, lo que se opone a la fe es el miedo. El miedo es lo que se opone a la fe, porque el miedo es lo que nos hace caer el escudo de la fe, y ahí lo tiramos por el piso, el escudo de la fe, salimos corriendo, y ahí tenemos libertad para que entren todos los incendios y los dardos espirituales, de temor, de miedo, de inseguridad, y es la estrategia que más usa, es la estrategia que más usa el enemigo, el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos atemoriza. No por nada está más de 300 veces en la palabra de Dios la palabra no temas, no temas. Este, y en 2 Timoteo dice claramente que no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, tenemos que levantar siempre los escudos y, y caminar cuando escuchamos la verdad de la palabra de Dios, movernos y obedecer, ¿no? Y no dejarnos sentimientos, sino tenemos que estar seguros que nos estamos moviendo con la seguridad de lo que esperamos, con la convicción de lo que no vemos, pero confiando en las promesas, y en las promesas de quién es nuestro Dios, ¿no? De quién es nuestro Dios. Y sabemos que no estamos viviendo tiempos fáciles, sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que nos generan ansiedad, que nos generan inquietud, situación, no sabemos, hoy justamente, no sé si en un rato iba a hablar el presidente para postergar o postergar casi seguro aquí, pero bueno, con algunos cambios o con algunos ajustes más acotados en algunos puntos de la cuarentena y de las situaciones que hay en algunos, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Entonces, todas esas cosas nos provocan inquietud, nos provocan ansiedad. Pero tenemos una cosa, no nos vamos a morir por el coronavirus, vamos a morir cuando Dios nos llame, es decir, Dios nos tiene preparado de antemano. Lo que pasa es que yo creo que cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo, obviamente, no sé qué les habrá pasado por la cabeza, pero seguramente un callejón y cuando vemos que no hay salida o vemos que todas las puertas, Dios va a abrir un camino que nadie pisó antes. Y eso que parece hoy por hoy una encrucijada va a ser una autopista de salida, va a ser la autopista de salida. Pero tenemos que escuchar a Dios, tenemos que escuchar lo que Él tiene preparado y lo que Él está, nada de lo que Él está haciendo está fuera, Él está permitiendo esta situación. Como también los hizo acampar a los israelitas enfrente al mar, ¿no? Es decir, Él los llevó a esa situación. Es decir, también estamos en esta situación porque Dios nos puso también en esta situación. Y así como nos puso en esta encrucijada, también nos va a dar, no es una amenaza que nos vamos a ahogar, sino que va a ser una autopista de escape. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar cuáles son sus promesas. Las promesas están, las promesas las tenemos. No nos tenemos que distraer con esas cosas que nos quieren crear caos, como hacían en la guerra, que tiraban esos, hacían toda esa confusión, gritos, justamente para crear caos en la guerra. Entonces no dejemos que nos dejen crear ese caos, ¿no? Sino que tratemos de escuchar a Dios. Y a veces, aunque los planes, o mejor dicho, las estrategias que usa Dios a veces parecieran que no tienen sentido, como le hizo a Josué, o como le hizo eh, a Abraham, infinidad de situaciones que pareciera que no tienen sentido, pero si lo obedecemos y sabemos que estamos obedeciendo a Él, podemos caminar confiados y movernos que Él nos va a salir, se va a sacar de esto. Y como reflexión, yo quiero parafrasear un poco lo que dice el profeta Jeremías,
que dice que bendito el hombre que pone su confianza en Dios, que va a ser como árbol plantado junto al río, donde las raíces se extienden, van hacia la corriente, no teme que llegue el calor, no tiene miedo que llegue el calor, porque sus hojas van a estar siempre verdes, incluso en época de sequía, tampoco se angustia y nunca deja de dar fruto. Estamos en una época de sequía, no temamos, pero estamos en una época de sequía. No nos angustiemos, no dejemos de dar frutos y estemos conectados a la fuente de agua viva, esa fuente que es el árbol plantado junto al río. Porque si tomamos fuente de cisternas rotas, que no retienen el agua, sabemos que son sustitutos que no van a llenar, no son el sustituto que nos da esa fuente de agua eterna. Entonces, tengamos la confianza puesta en Dios. Pongamos la confianza puesta en Dios y tomemos siempre de esa agua viva y no de cisternas rotas, porque sabemos que las cisternas rotas no retienen el agua. Así que bueno, yo quería, no sé si querían hacer alguna pregunta, si no, hacemos alguna alabanza, si tienen algo para compartir con respecto a la fe, y si no, hacemos una alabanza, si les parece. Silvina, ahí estoy activando los micrófonos o las cámaras, en realidad los tengo en la cuadrícula. Si hay alguno que tiene una pregunta, levánteme la mano para poder activarles el micrófono, o que nos pueda escribir por el chat si tienen alguna consulta, pregunta o aclaración que hacer. No, Sil, por ahora... Bien, así que bueno, ahora a ponerse todos la armadura, no salir desprotegidos, y no hagan como me contaban el otro día, que una persona, bueno, tenía puesta toda la armadura, bueno, le dispararon en la cabeza y tenía puesto el yelmo, así que no tuvo problema, le dispararon en el pecho y tenía la coraza, le dispararon en la cintura, pero bueno, tenía el cinturón, le dispararon en los pies, pero estaba calzado con el apresto del Evangelio de la Paz, pero le tiraron en el bolsillo y lo derribaron. Entonces digo que eso sería más para un tema de finanzas, como decía ayer la pastora que hablábamos de la economía. Entonces, porque el dinero también es un tema espiritual. Entonces hay que tener la coraza también en el bolsillo, ¿no? Es un poco una anécdota graciosa, pero que es real, ¿no? Muy bueno, Silvina. Acá Raúl y Patricia quieren sumar algo, ahí se les está activando el audio. Les pido que puedan activárselo ustedes, porque por lo que veo, a mí no me deja activárselos. Ahí está. Bueno, o sea, los datos que has dado me parecieron tan en cada una de las clases, ¿no? Compartí en el grupo que tenemos con las chicas, ¿no? Cuando hablaste de la paz, cómo el calzado también tiene que ser dependiendo del terreno en el que estamos caminando. En lo llano quizás podemos tener un tipo de calzado para la paz, pero si vamos a la montaña tendremos que tener para afirmarnos más. Después hoy eso tan gráfico que fue cómo se movían, ¿no? Con los escudos, en ese efecto de tortuga, ¿no? Que cada uno ponía y se enganchaban los escudos. Espiritualmente el simbolismo que eso tiene, o sea, lo que decimos siempre, que cada palabra que está en la Biblia no está de más, y como ellos se vestían, y como verdaderamente Dios les daba esa sabiduría, esas estrategias, hoy llevémoslo al plano espiritual, ¿no? Y cómo así, hasta estaban mojados, ¿no? Creo que fue así, Silvina, el escudo, para que si venía el dardo, también se apagara, o sea, no solamente no hacía efecto porque había una barrera, sino que también lo apagaba. Y yo digo, esto tiene un simbolismo espiritual, lo hemos sabido interpretar. Más allá de lo que fue intelectualmente y gráficamente,
es buenísimo. Acá yo puse un montón de datos, ¿no? Como que diste, que fueron valiosísimos, ¿no? Así que bueno, fue maravilloso el descubrir en la armadura cómo traspolarlo también al área espiritual, ¿no? Llevarlo hacia nuestro espiritualmente. Matías. Matías, sí. Bueno, ahí está. Bueno, primero que todo, agradecerte, Silvina. La verdad que estas 4 clases, exposiciones excelentes, y qué mejor cierre hablando de la fe, que justamente lo que Pablo dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, y en este tiempo, o sea, poder decir esta palabra que tiene que ver con una acción, con moverse, con tomar, no solo estar vestidos, sino, ya aprendimos que tenemos que estar vestidos, bueno, todo lo que vos explicaste en las clases anteriores, ¿no? Pero terminar con este cierre del escudo de la fe cuando viene el ataque del enemigo, ¿no? Porque ese ataque viene cuando se está peleando. O sea, es necesario levantar el escudo cuando se está enfrentando algo. Entonces, qué bueno terminar de esta manera y con esta palabra del escudo de la fe, justamente, que la fe es acción, es moverse, es hacer algo. Así que bueno, quería agradecerte y hacer ese comentario, ¿no? Qué bueno terminar de esta manera. Sí, Gracias, sí. Matías. Ahí, Gracias. Luján, te estamos escuchando. No, me parece que vas a tener que hacerlo vos, Lu. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. No, yo lo que quería, bueno, además de agradecerte obviamente por estas 4 clases que a mí, yo creo que a todos nos sirvió muchísimo para afirmarnos mucho más, sentirnos más seguros, sobre todo con todo esto que nos está pasando, y independientemente por cosas por ahí personales de cada uno. Y lo que más, además de todo lo que dijiste, yo lo que más anoté, que también es re importante, además de, ¿no?, de siempre tener el escudo de la fe, es, vos dijiste una palabra, dijiste saber que no nos puede destruir ni tocar, saber que saber que el enemigo no te puede tocar ni un solo cabello nuestro, eso, además de tener esa fe de la que vos hablabas, al menos a mí, hablando en forma personal, eso creo que nos tiene que impulsar en sentirnos, pero recontra tranquilo, que por más que venga, como vos nombrabas, ¿no?, con angustia, con miedo, con temor, que viene a querer darte esos dardos todo el tiempo para bajarte tu autoestima, tu seguridad y tu confianza, porque eso es lo que quiere él, ¿no?, que sacarte esa seguridad, esa confianza que uno tiene en Dios. Y saber esto que vos nombraste y que puede jactarse de que él maneja el mundo, pero que nosotros tenemos a Dios y que no nos puede tocar ni un solo cabello nuestro, eso también, al menos a mí, me deja tranquila de saber que uno puede batallar todo este tiempo que estamos viviendo con este virus, en lo económico, en sentir tal vez ansiedad de otros problemas y demás, y bueno, así que nada, eso quería agregar. Qué hermoso, Lu, Sí. hermoso. Sí, es verdad lo que vos decís, que es así. En realidad, como no puede matarnos, lo que quiere justamente es eso, es distraernos. Entonces, donde dejamos espacios en blanco, como decían los soldados romanos, si estaban todos unidos y no dejaban ningún espacio entre escudo y escudo, y estaban todos protegidos, no dejaban espacios en blanco. El tema es cuando queda algún espacio en blanco, o cuando hay un ambiente propicio, entonces ahí es donde él puede distraerte, porque en realidad ese es el objetivo. Como no puede matar, te va a distraer, o te va a distraer, te va a generar angustia o miedo, o te va a sobreocupar, o a hacer trabajar en exceso para decir, bueno, no tengo tiempo, yo no puedo, estoy muy ocupado. Son todas estrategias, porque él conoce también nuestras debilidades. Entonces va a apuntar a la debilidad, donde sabe que puede. Y cada uno tiene que conocer cuáles son las debilidades, porque ahí va a ser donde va a atacar, porque él es astuto y está como león rugiente. Entonces va a atacar en eso, en esa debilidad, donde va a encontrar un espacio, un hueco, ahí va a empezar a generar miedo o lo que fuera, ¿no?
O si alguna vez tenés un pecado del pasado que no pudiste hacer algo, te vas a decir, si no pudiste aquella vez, tampoco vas a poder esta, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Es eso, es esa la forma como actúa, pero justamente hay que estar atentos porque los pensamientos van a venir y las distracciones van a aparecer. Pero el tema es justamente poner el escudo de la fe en quien confiamos. Silvina, ahí María Emilia tiene una pregunta que hacer o un comentario. Escuchamos, Mumi. Sí, a mí lo que me llamó la atención fue que nosotros por ahí no tenemos el agua que decían ellos que ponían los escudos bajo el agua, pero sí tenemos la sangre de Cristo que nos protege de arriba hacia abajo, que es como si fuera el agua para ellos, digamos, ¿no? Llevándolo al espiritual. Y nada, me quedé pensando en eso y lo quería compartir como a mí me llegó mucho eso, pensar así, digamos. Fue lo que, Sí. por el que más me tocó. Muy bueno, muy bueno. Yo podría repetir una frase que dijiste que me encantó y me dejó regulando y la voy a seguir estudiando. Dice, mi fe no habla de mí, habla de en quién confío. Me encantó esa frase y me llevó a pensar mucho después cómo lo seguiste, que el temor y la duda son enemigos de la fe, son lo opuesto a la fe. Y ahí mismo me acordé de cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y empieza a ver la tormenta y tiene miedo y duda. Y Jesús se le acerca con esa frase que dijiste, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cómo la duda ahí ahogó su fe y llevó a que su fe, digamos, se debilitara, ¿no? Entonces, Claro. él empezó a confiar en su experiencia como pescador y vio la tormenta y tuvo miedo, tuvo duda y su fe se ahogó. Entonces, cuando nuestra fe deja de deja de enfocarse en Jesús, deja de enfocarse en Dios y empieza a dar valor a la duda y al temor, ahí ya nos ahogamos, ahí ya empezamos a debilitarnos como compartida. La verdad que me nutrió mucho de eso, así que muchas gracias, Silvina. Bueno, sí, porque a veces uno dice, bueno, tenemos que tener más fe. Sí, por ahí tenemos, pero la fe no es una cuestión, digamos, de hablar o de decir que tenemos fe, sino de la seguridad en quien confiamos. Si yo estoy dispuesto a obedecer a quien confío, porque sé que dice la verdad, bueno, ahí estoy demostrando mi fe. Pues puedo decir tengo mucha fe, pero después, cuando tengo que hacer algo en obediencia, no lo hago, ¿no? Entonces es como llama el ejemplo de la cama, que digamos, porque yo tenga más fe, la cama no va a ser más fuerte. La cama, yo confío que si cuanto más fuerte sea y cuanto más segura esté en el objeto en el cual me estoy durmiendo, más fe voy a tener, ¿no? ¿Pero por qué? Porque confío en eso que es seguro. Y si confiamos en Jesús, que es la verdad y que es seguro, y que lo ha demostrado de generación en generación, su fidelidad y su verdad, entonces tenemos que estar seguros en quién confiamos. Entonces, si obedecemos a quién confiamos, bueno, ahí estamos con la fe en acción, ¿no? Bárbaro. A ver, ¿hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Levántenme la mano. Si no, vamos a ir cerrando ya. Bueno, sí, por lo que veo, no hay preguntas o ningún otro comentario más, así que si te parece, podemos cerrar orando. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí también fue un gusto haber compartido con ustedes estos 4 sábados. Ahí Patri tiene algo para decir. Patricia. Sí, se tienen que desactivar ellos. Ah. Estamos activados. ¿Este es el tiempo ya final, Eugenia? ¿O vas a pasar alguna alabanza? ¿O cómo estás dispuesto? Porque yo quería terminar con unas palabritas. Si es que ya terminamos. Silvina, decidilo vos. Sí. Sí, está bien, Patri. Bueno, primero, también, como dijo Matías, agradecerte. Agradecer tu tiempo y un tiempo que recontravaloramos, porque no solamente dispusiste de estos 4 sábados, sino de qué manera también, la calidad. Te esforzaste en buscar material como para que a nosotros nos quede grabado totalmente cada símbolo que dabas,
en películas o en figuras, así que bueno, eso también es todo un trabajo extra, que no solamente fue explicar un tema, y además otra cosa, no es intelectualizarlo, más allá que maestros, uno viene a estudiar, quiere saber, quiere aprender más, y nos parece maravilloso que la iglesia tenga este espacio. La verdad que haber sacudido esto que hace tiempo que queríamos tenerlo, nos parece hermoso, porque estamos creciendo. Pero además de esto, vos le diste el poder traspolarlo a lo que decíamos antes, a lo espiritual. O sea, cada clase fue como un tamizaje, como que para cada uno, y lo hablo desde mí, ¿no? Me puse a pensar, cuando hablabas del sentido de la paz, bueno, lo traspolé a mi vida, ¿no? Lo tengo verdaderamente esa armadura bien puesta. Cuando hablabas de la verdad, lo mismo. Cuando hablabas de la justicia, hoy de la fe, los pensamientos, que gracias a Dios los varones también, las mujeres tuvimos el privilegio de tenerlo, ahora los varones van a tener que tenerlo porque para nosotras fue sanidad interior realmente. Entonces, no solamente la parte intelectual, no solamente es el aprender, que lo hemos hecho, sino también es lo que nos ha quedado a nivel espiritual. Hemos crecido en ambas áreas, en la parte intelectual, pero también en la parte espiritual. Y eso, bueno, eso es el don de maestro, que lo tenés, pero que además también tenés una sabiduría que ya no forma parte del talento natural que lo tenés, sino una sabiduría de Dios para acompañar también a lo espiritual, que a veces no es sencillo. Hay maestros o hay docentes que se plantan a dar un tema, aunque sea bíblico, pero no con eso del aporte espiritual para que verdaderamente lo podamos traspolar a nuestra propia vida. Así que bueno, no sé, creo que hablo en nombre de todos, pero yo particularmente voy a extrañar el sábado que viene, no, que vos no estés dándonos un tema, pero yo sé que debes estar preparando. Sí. Sé que en muy corto tiempo, seguro que tenés algún tema que nos vas a sorprender y vamos a estar disfrutando de nuevo todos juntos en Maestros. Bueno, gracias, sí, gracias a ustedes también por haber puesto por haber puesto la oreja y va a haber estado que también, si ustedes no están ahí, tampoco tiene sentido. Así que bueno, gracias a todos, a Eugenia que me hacía todas las placas, así que bueno, y las oraciones, todo fue el aporte de todos. Así que bueno, gracias a ustedes. No, por favor, Silvina, fue un privilegio, pero bueno, sé que tienen un anuncio que darnos, Raúl y Patri. Están en silencio, tienen que volver a destilarlo. Ahí hay algo que pasó. Bueno, gracias por... Sí, realmente queremos agradecer a todos por estar en esta clase. Silvina, nuevamente gracias. Ha sido un tiempo maravilloso y quiero hacer un par de anuncios que es muy importante. Muy, muy, muy importante porque vamos a tener todo aquello que se están dando en las clases. Y yo quiero destacar algo que, bueno, aquellos que ya me conocen como pastor, y hablando con Patricia el otro día, qué importante que es el conocimiento, la sabiduría con mayúsculas, que es la que viene de Dios, en la humildad. Y destaco tu humildad, Silvina, que ha sido tan importante. La sabiduría de Dios y la humildad. Ahora, sí, anuncio, tenemos... quiero darles una hermosa novedad. Todo Esto eso vas a hacer lo que sí. sí. Todo lo que aprendimos con Silvia en la clase, después Silvina, ahora, y las que vendrán, se va a hacer un compacto, un documento grabado para tenerlo. Ya ha sido solicitado y hay algunos que ya están trabajando en esta dirección. Como si fuera una biblioteca, ¿no? Va a pasar el tiempo y alguien va a querer decir, bueno, quiero la armadura
del cristiano, y bueno, ya tiene el material, ya tiene las clases, el desarrollo, lo pueden volver a estudiar, lo pueden volver a ver, así que bueno, lo mismo lo que pasó en Pascuas, también eso va a estar como si vamos a armar la biblioteca, esta biblioteca virtual, pero para que nos quede como una herramienta de estudio, de trabajo y bueno, para todos. Bien, así que Silvina, nos vemos en tu próxima exposición, va a ser una sorpresa seguramente, y